Si vuelas a unos 500 metros de altura sobre las áridas pampas de Jumana y Nazca, en la costa sur de Perú, el paisaje desértico revela una visión sobrecogedora. Grabadas sobre la tierra rojiza y pedregosa, aparecen gigantescas figuras geométricas, líneas rectas perfectas que se extienden durante kilómetros hasta el horizonte, y colosales trazados de animales. Un colibrí de 300 metros de largo, un mono con una cola en espiral, una araña de proporciones perfectas, y una enigmática figura antropomorfa con grandes ojos que parece saludar al cielo. Son las líneas y geoglifos de Nazca. Un lienzo gigantesco trazado sobre una superficie de más de 500 kilómetros cuadrados entre los años 500 a.C. y 500 después de Cristo por las antiguas culturas Paracas y Nazca. Lo verdaderamente desconcertante de estas imágenes es su escala. Desde el suelo, una persona caminando por el desierto solo percibe leves zanjas en la tierra y surcos rodeados de piedras. Es físicamente imposible apreciar la forma de un colibrí o de un mono desde la superficie. Las figuras solo cobran sentido completo cuando se observan desde el aire, a cientos de metros de altura. Esto plantea una pregunta inevitable que ha fascinado a historiadores, astrónomos y arqueólogos durante casi un siglo. ¿Por qué una cultura antigua sin aviones, globos ni tecnología de vuelo invirtió millones de horas de trabajo en trazar figuras colosales que ellos mismos nunca podrían contemplar desde el suelo? Eran mensajes dirigidos a dioses celestiales, un gigantesco calendario astronómico para la agricultura, una red de caminos sagrados para rituales de agua, o un mapa estelar grabado en la piedra. En este viaje a las entrañas del desierto peruano, analizaremos las hipótesis científicas, la ingeniería del terreno y los misterios que convierten a las líneas de Nazca en una de las maravillas más enigmáticas del mundo antiguo. Para comprender cómo fue posible crear semejante monumento, primero debemos entender la geología de la región. La pampa de Nazca es una de las zonas más secas y desérticas del planeta. Las lluvias son prácticamente inexistentes, cayendo apenas unos pocos milímetros al año, y los vientos del Océano Pacífico pierden fuerza al chocar contra el terreno caldeado, creando una capa de aire caliente que protege la superficie de la erosión. La técnica empleada por los artesanos Nazca fue sorprendentemente sencilla en su ejecución pero maestra en su planificación. La superficie del desierto está cubierta por una fina capa de guijarros oscuros ricos en óxido de hierro. Los constructores retiraron cuidadosamente esta capa superior de piedras oscuras, dejando al descubierto el sustrato inferior de arcilla y yeso de color amarillo claro. Al contraste entre la piedra oscura y la tierra clara, se sumó la presencia natural del yeso, que con la humectación de las escasas nieblas matutinas, actuó como un cemento natural, sellando los bordes de los surcos y permitiendo que las líneas hayan perdurado casi intactas durante más de 2 milenios. Para lograr la simetría y las proporciones geométricas de figuras de cientos de metros sin la ayuda de la aviación, los matemáticos e ingenieros Nazca utilizaron un sistema de escalado sobre cuadrículas. Trazaban la figura a pequeña escala sobre estacas de madera y telas, y luego proyectaban las dimensiones al desierto utilizando cuerdas largas, estacas centrales y trigonometría básica. En diversas excavaciones se han encontrado restos de estas estacas de madera de Huarango, datadas mediante carbono 14 en la época de apogeo de la cultura Nazca. Sin embargo, que sepamos cómo las hicieron no responde a la pregunta crucial, ¿para qué las hicieron? La primera gran teoría científica sobre las líneas nació en la década de 1940 de la mano del historiador Paul Kosok, y la célebre matemática alemana Maria Raiche, conocida como la Dama del Desierto, quien dedicó más de 50 años de su vida a limpiar, proteger y medir cada línea del desierto. Maria Raiche propuso que la pampa de Nazca era el libro de astronomía más grande del mundo. Según su hipótesis, muchas de las líneas rectas apuntaban con precisión matemática hacia los puntos de salida y puesta del sol y las estrellas durante los solsticios de verano e invierno. Para una civilización agrícola dependiente de las estaciones, identificar el momento exacto del solsticio era vital para preparar la siembra en los valles cercanos. Además, Raiche demostró que algunas figuras de animales coincidían con constelaciones antiguas. Por ejemplo, la famosa figura de la araña guardaba una relación directa con la constelación de Orión, mientras que la cola en espiral del mono estaba alineada con la estrella mayor de la constelación de la Osa Mayor. A pesar del brillo de la teoría astronómica, a finales del siglo XX los análisis por ordenador mostraron que, con miles de líneas cruzando el desierto en todas direcciones, era inevitable que algunas de ellas coincidieran por azar con eventos astronómicos. Esto llevó a los arqueólogos modernos a buscar respuestas más ligadas a la supervivencia cotidiana del pueblo Nazca. Así cobró fuerza la teoría del agua y la fertilidad, liderada por el egiptólogo y arqueólogo Johann Reinhardt. Nazca es un oasis rodeado por un desierto implacable. El agua era el recurso más valioso y escaso de la región.
Investigaciones recientes han demostrado que muchas de las grandes líneas trapezoidales y rectangulares no apuntan al cielo, sino a las fuentes subterráneas de agua que bajan de la cordillera de los Andes, o a las cumbres de las montañas sagradas donde se originaban las lluvias. Bajo la superficie de la pampa se encuentra una red de canales subterráneos conocidos como puquios, construidos por los propios nazcas para captar el agua de los acuíferos. Según esta teoría, los geoglifos no eran dibujos para ser contemplados de forma pasiva, sino verdaderos templos al aire libre. Los habitantes de la región caminaban en procesión a lo largo de las líneas únicas que forman las figuras de animales, sin pisar los bordes, realizando rituales, cánticos y ofrendas de cerámica y conchas marinas para implorar agua a sus divinidades. La forma continua de los dibujos refuerza esta idea. Tanto el colibrí como la araña o el mono están trazados mediante una sola línea continua que empieza y termina en el mismo punto, lo que permitía que un grupo de personas caminara por el surco en fila india durante las ceremonias sagradas. Por supuesto, el misterio de las líneas también ha dado pie a las hipótesis más audaces. En la década de 1960, autores como Erich von Däniken sugirieron que las amplias pistas trapezoidales eran campos de aterrizaje para naves extraterrestres y que las figuras eran señales dirigidas a seres del espacio. Sin embargo, los geólogos han demostrado que la Tierra bajo las líneas es arcilla blanda e incapaz de soportar el peso de una estructura pesada, además de que no existe la menor evidencia física de materiales ajenos a la tecnología precolombina. En años recientes, gracias al uso de drones con cámaras de alta resolución, fotogrametría e inteligencia artificial aplicada a la arqueología, los científicos han descubierto más de 300 nuevos geoglifos en las laderas de las colinas de Nazca y Palpa. Estas nuevas figuras son más pequeñas y antiguas, atribuidas a la cultura Paracas, y muestran representaciones de felinos, guerreros y escenas de la vida cotidiana. El hallazgo de estos geoglifos más antiguos demuestra que las líneas de Nazca no surgieron de la nada, sino que fueron la culminación de un proceso cultural, artístico y religioso que evolucionó durante casi 1000 años. Hoy en día, las líneas de Nazca se enfrentan a amenazas modernas como la erosión, el cambio climático, la minería ilegal y la expansión urbana. Sin embargo, siguen erigiéndose sobre la Tierra como un testimonio monumental de la fe, la ingeniería y el anhelo del ser humano por conectar con lo divino. Son las huellas de un pueblo que logró transformar la aridez del desierto más árido del mundo en un templo inmortal de geometría y arte, dejando una lección que resuena a través de los siglos. Que el deseo de trascender es capaz de vencer al tiempo y escribir la historia sobre la piel de la propia Tierra. El enigma de las líneas de Nazca nos deja una enseñanza maravillosa sobre la capacidad de adaptación y la espiritualidad de las grandes culturas del pasado. Nos demuestra cómo un pueblo, enfrentado a las condiciones más extremas en uno de los desiertos más áridos del planeta, fue capaz de transformar el propio suelo que pisaba en una obra de arte inmortal y en una plegaria monumental dirigida a las fuerzas del universo. Lejos de ser un simple misterio arqueológico, el desierto de Nazca es un testimonio de la fe, la determinación y la capacidad técnica de una civilización que no se rindió ante la adversidad. A menudo miramos estas figuras colosales buscando explicaciones fantásticas o buscando respuestas fuera de nuestro planeta. Pero la verdadera magia reside en la propia condición humana. En la capacidad de unos hombres y mujeres que, armados únicamente con cuerdas, estacas de madera, conocimientos matemáticos básicos y un respeto sagrado por el agua, lograron trazar figuras de proporciones perfectas que han resistido el paso de más de 2000 años. Nos demuestra que el impulso de trascender y de conectar con lo sagrado es tan antiguo como nuestra propia historia. Y es precisamente por esto que nos fascina explorar estos rincones de la Tierra en Mundo Curioso. Porque en cada surco trazado sobre la pampa de Nazca, en cada piedra colocada con precisión en las canteras del mundo, o en cada mecanismo recuperado del fondo del océano, descubrimos que nuestros antepasados poseían una sabiduría y una visión del mundo de la que todavía nos queda muchísimo por aprender. Ahora es vuestro turno, mis queridos apasionados de la historia y los grandes misterios. ¿Cuál es vuestra opinión sobre las líneas de Nazca? ¿Creéis en la teoría del calendario astronómico de María Reiche, o pensáis que se trataba de caminos sagrados y rituales dedicados a la búsqueda desesperada del agua en el desierto? ¿Pensáis que aún quedan cientos de geoglifos ocultos bajo la arena esperando a ser descubiertos por los drones y la inteligencia artificial? Dejadme vuestra opinión sincera en la caja de comentarios. Sabéis que me encanta leeros, responder a vuestras hipótesis y ver cómo entre todos construimos los mejores debates de toda la plataforma. Además, aprovechad este momento para decirme qué otro gran enigma de América o del resto del mundo queréis que investiguemos en los próximos vídeos. ¿Queréis que viajemos a las imponentes ruinas de Tiwanaku en Bolivia?
¿Preferís que desentrañemos los secretos de la ciudad perdida de Petra en Jordania, o que nos adentremos en la selva para explorar los templos mayas de Tikal? Vuestras ideas son las que marcan el camino de este canal. Si habéis disfrutado de este viaje volando sobre el desierto peruano, os pido que dejéis un buen me gusta en el vídeo. Es un gesto muy sencillo que a vosotros no os cuesta nada, pero que para nosotros significa el mundo entero, ya que nos ayuda a seguir creciendo y permite que el algoritmo recomiende nuestro contenido a más mentes curiosas. Y si todavía no formas parte de esta gran comunidad, no lo pienses más. Haz clic en el botón de suscribirte y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo episodio. No olvides compartir este vídeo con tus amigos, con tu familia o con cualquier persona a la que le entusiasme la historia, la arquitectura antigua y los grandes misterios de la humanidad. Seguro que les encantará debatir contigo sobre el verdadero propósito de estas figuras gigantescas. Muchísimas gracias de corazón por dedicarme vuestro tiempo, por vuestro apoyo constante y por mantener siempre viva esa chispa de la curiosidad que nos impulsa a seguir explorando el mundo. Cuidaos mucho, seguid haciéndoos preguntas. Y nos vemos en el próximo episodio de Mundo Curioso.